Hola, ¿qué tal? Este es el espacio de opinión y análisis de la 4 TV. Hoy es el 1 de junio del 2026 y en esta ocasión voy a continuar con el tema de mi última colaboración de hace una semana sobre la injerencia de los Estados Unidos en nuestro país a través de diversos mecanismos que se han venido perfeccionando en las últimas décadas, en general en todo el mundo y en particular en América Latina. Y me refiero explícitamente al llamado ya y comúnmente conocido como Honduras Gate. El Honduras Gate, como muchos sabrán, surge a partir de la publicación, de la creación de un sitio de internet que así se llama, hondurasgate.com, en el cual da a conocer una serie de conversaciones telefónicas entre diversos personajes de la vida política de Honduras, que ilustra con claridad, digamos, en la nueva fase expansionista de los Estados Unidos en lo que se conoce comúnmente como el hemisferio occidental y de manera particular en el continente americano, sobre todo en América Latina, pero que también incluye a Canadá. ¿De qué se trata? Como dije, es una filtración de una serie de llamadas telefónicas entre personajes de la política hondureña, incluido de manera central al expresidente Juan Orlando Hernández, que fue condenado por un tribunal de los Estados Unidos y encarcelado por tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, ¿no? En una operación que el gobierno de Estados Unidos considera la mayor operación de tráfico de cocaína en la historia de aquel país. Se le acusa de haber introducido a los Estados Unidos más de 40 toneladas de cocaína a ese país. Como comenté la vez pasada, ningún capo mexicano, incluso el conjunto de los grandes llamados capos mexicanos, desde Ociel Cárdenas Guillén al final del sexenio de Vicente Fox, o el Chapo Guzmán, ahora el secuestrado por los Estados Unidos, Mayo Zambada, y otros más capos traficantes, narcotraficantes, ni siquiera en conjunto a ellos fueron acusados de haber introducido tal cantidad de cocaína a los Estados Unidos. Sin embargo, como para sorpresa de todo el mundo, en un momento dado, a finales del año pasado, en diciembre de 2025, el presidente Donald Trump indulta a Juan Orlando Hernández en un conjunto de indultos, ¿no? Un paquete de indultos que abarcó alrededor de 11 o 12 personas, en general vinculados con delitos de esta naturaleza: tráfico de drogas, tráfico de personas, fraude, lavado de dinero y otros delitos por el estilo. Y en este paquete, digamos, de criminales liberados por Donald Trump, figura de manera muy destacada Juan Orlando Hernández. El conjunto de llamadas, como dije, involucra o revela una trama internacional muy amplia que va desde Tel Aviv, desde Israel, hasta Buenos Aires, Argentina, o desde Tegucigalpa, Washington, pasando por México, pasando por Madrid y otros países en la región de Latinoamérica. Básicamente, digamos, mucho de lo que se revela, o buena parte de lo que se revela,
está centrado en el proceso político hondureño con vistas a las próximas elecciones en aquel país, en donde con mucha seguridad la esposa del presidente a quien le hicieron un golpe de Estado, Manuel Zelaya, con mucha probabilidad será la candidata, digamos, de los partidos o del movimiento, digamos, de izquierda en Honduras. Y es, digamos, el enemigo a vencer para los intereses de los Estados Unidos, y no solo de los Estados Unidos en particular o de su gobierno, sino de figuras muy relevantes de la nueva tecnocracia fundamentalmente norteamericana, que ha ido imponiendo, digamos, sus perspectivas políticas a lo largo del planeta a través de diferentes organismos, como son de manera fundamental el Foro Económico Mundial, aquel foro que supuestamente surge como respuesta del mundo ante los grandes problemas que afectan a toda la población, como son el cambio climático y otro tipo de problemas como esa naturaleza que pues necesariamente, digamos, implica afrontarlos de manera conjunta a través de de todo el planeta. Sin embargo, en el entramado de lo que significa el Foro Económico Mundial están sentadas las bases para un proyecto de más amplio calado que tiene como centro o como centro fundamental la creación de lo que en estos círculos, el Davos y demás, se conoce como la República, que es medio chistoso llamarle República, pero le llaman la República Tecnológica. En fin, entonces estas conversaciones, esta filtración de las llamadas telefónicas entre figuras políticas de Honduras, básicamente, digamos, tratan lateralmente o en alguna conversación se tocan algunos otros temas, pero básicamente destacan dos asuntos fundamentales. Uno es, digamos, recuperar el poder en Honduras con un hombre fuerte, ¿no? Por un lado, y por otro, desestabilizar al gobierno de México. Literalmente, desestabilizar al gobierno de México. En el primer caso, el tema de Honduras, pues bueno, no se trata solo de una trama entre políticos, sino una red de empresarios, medios, organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, y otros operadores académicos, como dije, medios de comunicación, en fin, enfocados a cumplir una serie de tareas específicas. Cada uno de estos sectores, cada grupo, tiene funciones específicas que debe cumplir para conducir, digamos, estos esfuerzos hacia sus finalidades últimas. Como dije, en el caso hondureño, es asentar definitivamente en el poder a un hombre fuerte y evitar a toda costa que un gobierno de izquierda vuelva a gobernar Honduras. El propósito fundamental es regresar al poder a Juan Orlando Hernández, que Juan Orlando Hernández vuelva a ser el presidente de la República por el Partido Nacional, que recordemos que el Partido Nacional surge a partir del golpe de Estado en 2019, que tiró del poder a Manuel Zelaya, un golpe de Estado cuya dirección fue encabezada por Porfirio Lobo Sosa, que gobernó de manera temporal un tiempo, y de ahí pasaron a las elecciones constitucionales en Honduras, en donde gana el actual presidente Nasri Asfura, un personaje verdaderamente cómico, si no fuera por lo terrible que significa
su llegada al poder. Nasri Asfura llega al poder con un fraude verdaderamente masivo, ¿no? Es un personaje que podríamos situarlo entre el Vicente Fox actual, ¿no? Ya con demencia senil, y Xóchitl Gálvez, ¿no? Y ahora lo vemos con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ¿no? Es más o menos el perfil de Nasri Asfura. Es un verdadero payaso, literalmente, que no tiene, digamos, ni la fuerza, ni el poder de convocatoria, ni las capacidades intelectuales, ni políticas para gobernar Honduras, pero está ahí de manera, digamos, podríamos decirlo, interina, en lo que este conjunto de operaciones que revelan el Honduras Gate toma su curso para imponer a alguien, ese sí, una persona dispuesta a todo, un hombre fuerte, digamos, como ellos mismos lo dicen en estas conversaciones, y finalmente, bueno, pues ahí hacia allá van estas cosas. Ahora, ¿por qué Honduras? Y de alguna manera hay que, digamos, irse un poquito a la historia, ¿no? No necesitamos irnos muy lejos, pero, por ejemplo, nada más recordemos que la United Fruit Company, ¿no? Aquella gran empresa bananera de los Estados Unidos que se asentó en diferentes países, principalmente centroamericanos, para la producción de plátano, ¿no? Y que ella misma, como empresa, financió golpes de Estado, guardias blancas, organizaciones terroristas como los Escuadrones de la Muerte en los 80s, organizados, por cierto, por el actual embajador de los Estados Unidos en México, el señor Ronald Johnson. Pero digamos que no nada más. Honduras, por su situación, está prácticamente en el centro de Centroamérica, y prácticamente, bueno, tiene su costa en el Caribe, pero también una pequeña parte da hacia el lado del Pacífico, lo cual le da, digamos, ahí una posición importante estratégica para el gobierno norteamericano. Recordemos también que Honduras tiene una de las principales bases aéreas, o una de las bases aéreas más grandes de toda Latinoamérica, base aérea norteamericana, militar, ¿no? La base aérea de Palmarola, que, bueno, su nombre formal es distinto, pero se conoce comúnmente como la base de Palmarola, que pues no solo es la base militar norteamericana más grande de todo el centro del continente americano, sino es el aeropuerto internacional de Tegucigalpa. O sea, si uno viaja, toma un avión a Tegucigalpa, va a aterrizar en la base militar norteamericana, que tiene, digamos, una pista para recibir a los aviones civiles. De ese tamaño, digamos, es el control de los Estados Unidos en aquel país. Pero recordemos también, por ejemplo, que el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en 1954 fue organizado desde Honduras. Desde ahí se organizaron todos digamos, toda la estrategia para tumbar a Jacobo Arbenz, y de ahí también salieron lo que en ese entonces no se llamaban Escuadrones de la Muerte, pero sí una serie de grupos militarizados, ¿no? Que se dedicaron a desestabilizar al gobierno de Arbenz hasta, digamos, para preparar el terreno para pues para su defenestración en 1954. Y como dije, bueno, ahí se fundó la United Fruit Company, y de ahí viene el término República Bananera, por cierto, acuñado por un escritor bastante racista norteamericano, ¿no? Que le llamó República Bananera a Honduras, ¿no? En son de burla, ¿no? Con esta parte de esta estrategia, digamos, de hacer siempre
aparecer a los países latinoamericanos y, por ejemplo, lo mismo pasaba con los países africanos y con los países del sudeste asiático y demás, como países ingobernables que no eran capaces de tener un gobierno estable y que eran pues apenas poco más que animales, por cierto. De ahí viene, digamos, el término república bananera. También ahí, como dije ya, se formaron y entrenaron los escuadrones de la muerte que asolaron Centro y Sudamérica entre los años 70 y los años 80. Y fue justamente la base militar de Palmarola, fue el centro neurológico de la operación Irán-Contras, aquella gran operación que realizó la CIA para llevar cocaína a los Estados Unidos, ¿no? Introducir cocaína a los Estados Unidos en grandes cantidades y del dinero obtenido a partir de la venta en las calles de los Estados Unidos, financiar la compra de armas a través de operadores clandestinos al gobierno iraní, que en aquel entonces era socio del gobierno norteamericano y libraba una guerra en contra de Irak, y en ese entonces, pues bueno, el gobierno iraní colaboró con el gobierno de los Estados Unidos para financiar a las organizaciones contrarrevolucionarias de Centro y Sudamérica. De ese dinero de la cocaína se financiaron las fuerzas paramilitares colombianas, las fuerzas paramilitares en Perú, obviamente en Centroamérica, en El Salvador, y más adelante los escuadrones de la muerte, organizados, repito, por Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Pero digamos que va más allá. El gobierno de Juan Orlando Hernández crea un par de ciudades, de territorios, que están fuera de la jurisdicción constitucional de Honduras. Se llama, una de ellas, la más importante, se llama Prospera Sede, Zona de Empleo y Desarrollo Económico, que se trata de una ciudad especial, con un régimen especial, un régimen jurídico especial, que no responde al entramado jurídico del resto del país, ¿no? Tiene su propio sistema fiscal, tiene su propio sistema regulatorio y además tiene la libertad de vetar decisiones del Congreso hondureño que pudieran afectar a esa ciudad, a ese territorio y obviamente a las empresas que estén asentadas en ese territorio. Se llama Próspera Sede y se encuentra en la isla de Roatán. Y es particularmente importante este núcleo empresarial en Centroamérica porque va a ser la sede o se está ya construyendo como la sede de uno de los principales hubs tecnológicos de empresas como Palantir, como Elbit Systems, como Lockheed Martin y otras grandes empresas de desarrollo tecnológico que pretenden ubicar en Centroamérica grandes conglomerados de centros de datos para el control de todas las operaciones, todo lo que signifique la Internet en Centro y Sudamérica y obviamente México. Vale la pena, digamos, recordar, ya en otra ocasión hablé de ello, ¿no? No solo estamos frente a una nueva expresión de la doctrina Monroe, ¿no? Lo que sarcásticamente le llaman comúnmente ya en Estados Unidos como doctrina Dunroe, ¿no? Es la doctrina Monroe llevada al extremo, a un extremo verdaderamente grave y delicado, porque literalmente se propone crear valerse de cualquier tipo de acciones
para evitar que cualquier gobierno, tipo el gobierno de México o el gobierno de Zelaya en Honduras o el gobierno sandinista de Nicaragua, en fin, tenga éxito y, por supuesto, evitar a toda costa que ningún gobierno, digamos, de izquierda o popular llegue al poder en cualquier país de Centroamérica. Voy a leer nada más un pequeño parrafito de uno de los 4 objetivos fundamentales que esboza la nueva estrategia de seguridad norteamericana publicada por Donald Trump hace un par de meses y en el cual, digamos, dice que, bueno, no solo se trata de restaurar la hegemonía norteamericana en el continente, sino que tiene, digamos, 4 objetivos militares específicos. No voy a leer los 4, simplemente voy a leer el tercero, que dice literalmente: realizar despliegues específicos para asegurar la frontera norteamericana y derrotar a los cárteles. Ahí finalmente están hablando de México. Incluyendo, cuando sea necesario, el uso de la fuerza letal para reemplazar, y esto es creo que lo más delicado, para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley en las últimas décadas. Es decir, que para el actual gobierno de los Estados Unidos y toda esta clase política que tiene dominado al propio Trump y a sus estructuras, ¿no? El secretario de Estado norteamericano es un personaje que impuso, literalmente se lo pusieron a Donald Trump, el dueño de Palantir, la empresa que está planteando y que publicó también hace un par de semanas, digamos, su declaración de principios, ¿no? Su estrategia para un nuevo siglo de dominación norteamericana, aunque en realidad ya ni siquiera hablan de dominación norteamericana. De lo que se impone es esta república tecnológica, como le llama Peter Thiel, ¿no? Que es el dueño de Palantir, y habla de la república tecnológica como la nueva forma de gobierno mundial que esté por encima de los gobiernos nacionales, que dejarán de ser necesarios, así lo dice, ¿no? Cuando finalmente todas estas políticas que actualmente impulsa el Foro Económico Mundial tengan, digamos, o se queden asentadas en los diferentes países del mundo para lograr que una clase empresarial tecnológico-militar tenga las capacidades de control social y control político de los ciudadanos del mundo, de manera que ya no sea necesario siquiera llevar elecciones o tener procesos de elección de nuevos gobiernos, porque simplemente a través de los instrumentos como la inteligencia artificial y todas las, digamos, herramientas tecnológicas que van asociadas con ella, dejarán de ser necesarios cualquier tipo de proceso electoral o elección de gobernantes. Para ellos es una necesidad fundamental que cuestiones como el ID corporal, ¿no? O sea, un chip insertado en tu cuerpo y con ese chip, a través de ese chip te van a controlar en dónde puedes vivir, en dónde puedes y cuánto puedes gastar en tus alimentos, en tu ropa, en tu movilidad. Si tienes derecho o no a hacer un viaje de recreo. Por cierto, y fundamental, el control de tus cuentas bancarias, ¿no? Y por eso es tan sensible el tema de la bancarización de todo el mundo, porque ya en manos de esta gente que controla los sistemas financieros del mundo, controlar finalmente hasta la última cuenta bancaria del último ciudadano
en nuestro país, en la Sierra de Chiapas, pues resulta extremadamente grave, pero hacia allá va, explícitamente lo dicen. Existe el documento de Palantir, fue difundido hace un par de semanas, y digamos, toda esta estrategia del Foro Económico Mundial ha sido ampliamente difundida por personas como Bill Gates, como Jeff Bezos, como Klaus Schwab, que es el expresidente del Foro Económico Mundial, pero también con otras personalidades, académicos con mucho renombre, figuras públicas, digamos, que adquirieron una fama mundial de buenas personas y buenas gentes, como Jane Goodall, por ejemplo, ¿no? La mujer esta que durante años vivió entre los gorilas en Guinea, ¿no? En Papúa Nueva Guinea, y gracias a lo cual poblaciones enteras de indígenas de aquel lugar fueron expulsados de sus territorios y condenados a la más atroz de las miserias, con tal de salvar entre comillas, a una familia de 30 o 40 gorilas de pecho rosado, de pecho plateado. Ese tipo de personalidades, ¿no? La Madre Teresa, por ejemplo, en su momento, que hoy sabemos la clase de persona que era, ¿no? Nada que ver con esa imagen de bondad y ternura que se le construyó alrededor, están involucradas en este tipo de operación a gran escala a nivel mundial, ¿no? Y que parece, como hemos comentado por aquí y allá, como teoría de la conspiración. Pero también, ya para cerrar, quisiera nada más mencionar un par de cosas que se reflejan en estas conversaciones en específico y que ilustran por qué es tan importante el evento organizado el día de ayer, 31 de mayo, por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque más allá de la necesidad y de lo importante que resulta estar dando a conocer los grandes resultados que se están obteniendo a nivel social, a nivel de seguridad, a nivel político en nuestro país, es importante, es fundamental mostrar músculo frente a andanadas como la de Honduras Gate y otras, ¿no? Como sabemos, ¿no? La infiltración de la CIA en diferentes gobiernos estatales es extremadamente grave, ¿no? Y es grave no por lo que pueden hacer, sino por lo que ya han hecho y sabemos que son capaces de hacer. Por ejemplo, en una conversación entre Juan Orlando Hernández y María Antonieta Mejía, una líder de la derecha hondureña, literalmente Juan Orlando Hernández le comenta a María Antonieta Mejía que, literal, se vienen acciones contra México, contra Colombia, y además no lo esconde, contra Honduras. Bueno, contra la familia Zelaya, dice. Para este fin, Milei, el gobierno de Javier Milei, está poniendo $350,000 que servirán para financiar a cuentas en las redes sociales, medios de comunicación, en alguna llamada telefónica. Un diputado de la derecha hondureña da cuenta de cómo recibe dinero para crear un medio de comunicación en Honduras para impulsar a la candidatura próxima de Juan Orlando Hernández. En otra conversación, el mismo Juan Orlando Hernández da cuenta de cómo, a través de la intercesión de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, un grupo de rabinos norteamericanos puso el dinero, aproximadamente, según se ha sabido, alrededor de $1,500,000, se le pagaron a Donald Trump para que liberara a Juan Orlando Hernández. Este dinero lo pusieron rabinos norteamericanos a instancias de Benjamín Netanyahu. Otra de las llamadas, que es quizás una de las más terribles, es entre Juan Orlando Hernández y Tomás Zambrano, otro, pues digamos, líder político hondureño, que entre otras cosas dice
Si hay que matar, matamos. Tenemos que llevar a cabo asesinatos, secuestros, crímenes de todo índole. Y fácil, se los achacamos a los comunistas. Cosa que ya lo sabemos que es común que lo hagan, ¿verdad? Es como ahora en México que, bueno, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo estén tildando de narcogobierno, cuando pues quienes se coludieron y se beneficiaron terriblemente del narcotráfico fueron los gobiernos de Fox, los gobiernos sobre todo el de Felipe Calderón, y quizás en una menor medida, pero también el gobierno de Peña Nieto. Recordemos que el tráfico de armas, el envío de armas por parte del gobierno norteamericano a los narcos mexicanos no comenzó en el gobierno de Felipe Calderón, comenzó en el gobierno de Vicente Fox en el año de 2004, y esto está perfectamente documentado por el Congreso norteamericano en la investigación de lo que en su momento se llamó Rápido y Furioso. Y Rápido y Furioso es uno de los últimos operativos que realizaron la CIA, la agencia, la DEA, el FBI, y de manera particular la agencia norteamericana que controla el tema de las armas, que es la ATF, ¿no? La Oficina para el Control del Tabaco, que es ATF, Alcohol, Tabaco y Drogas, y Armas de Fuego, perdón. Esa agencia es la que se encarga de regular, y a través de la organización entre la CIA y estas agencias introdujeron desde 2004, además con el visto bueno del presidente Vicente Fox y su en aquel entonces Procurador General de Justicia, que era nada más y nada menos que Manuel Medina Mora, que después fue premiado con un asiento en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. De ese tamaño es la corrupción de los gobiernos de derecha. Pero bueno, una última llamada telefónica para que tengamos idea de la clase de andanada que están planteando. Están hablando de Honduras, pero recordemos que esto es en el contexto de una operación internacional que tiene como objetivo a México. Y dice el ex general en retiro, Romeo Vázquez Velázquez, en una conversación con el mismo Juan Orlando Hernández. Dice, tengo un grupo listo para iniciar la cacería y tengo una lista de personas a las que hay que darles matraca, hay que darles jabón, hay que desaparecerlos de alguna manera. Esas son las personas que trabajan con el gobierno de los Estados Unidos para controlar a Honduras. ¿Y por qué? Porque Honduras no solo tiene, digamos, o ha tenido un papel relevante en la desestabilización de gobiernos progresistas en América Latina, sino que está pensado, para convertirse en una especie de Dubái centroamericano, ¿no? Un centro mundial de lavado de dinero, de lavado de activos, de centros masivos de datos, ¿no? Desde donde puedan operar toda una serie de operaciones, y básicamente para controlar Centro y Sudamérica, y México en particular, en general para el control de todo el continente americano. Y resulta muy destacado el papel de empresas como Palantir, que no solo es una empresa de tecnología que maneja aplicaciones de inteligencia artificial y demás, sino que es la principal o una de las principales empresas que ha desarrollado la tecnología que aplica la inteligencia artificial en el asesinato masivo de personas. Palantir es hoy por hoy la empresa
que ha dirigido los mayores ataques criminales del ejército israelí contra Líbano y contra Gaza, ¿no? Sus sistemas de reconocimiento facial son utilizados hoy por hoy en el bombardeo de lugares, ¿no? El ataque que realizó, en este caso fue Estados Unidos, ni siquiera fue Israel, contra la escuela de jovencitas en Irán, donde murieron, en Irán, de niños, de 167 niños, niñas principalmente, porque era una escuela principalmente de mujeres, fue dirigida por inteligencia artificial. Lo mismo el ataque que acaba de realizar Ucrania contra una escuela, también una escuela donde murieron más de 20 jovencitas, fue también diseñada y operada vía inteligencia artificial. Es decir, ya es un sistema autónomo que por sí mismo determina blancos y conduce la operación para su destrucción. De ese tamaño es el tipo de operaciones que está en marcha en contra de nuestro país. Y, ojo, Estados Unidos, ayer el secretario de Guerra, un psicópata absoluto, Pete Hegseth, volvió a amenazar a nuestro país con realizar ataques de sus Fuerzas Armadas en nuestro territorio. Entonces, no es gratuito, no es exageración, que debemos como mexicanos estar muy activos en la defensa de nuestro país y muy activos en la defensa y en el apoyo incondicional al gobierno de México, que recuperando la gran tradición humanista y social de gobiernos como el de Lázaro Cárdenas, está hoy dando resultados que nunca antes habíamos visto en beneficio de la mayoría de la población mexicana. Eso es todo por hoy.